Un niño nació en una tierra con bandera, idioma y gobierno, pero cuando su madre intentó registrar su nacimiento, descubrió que el país no existía, no pertenecía al sistema y no aparecía en los mapas. Para algunos era solo un error administrativo, para otros, una muestra brutal de cómo el poder puede desaparecer una nación entera sin disparar una sola bala. Porque sí, hay un lugar en el mundo con calles, escuelas y ciudadanos que juran lealtad a su patria, pero que ha sido borrado de la geografía oficial de miles de atlas. Su existencia es incómoda, su historia disputada, y su nombre provoca silencios en reuniones diplomáticas. No aparece en algunos mapas porque nunca se aceptó que estuviera ahí, o porque a muchos les conviene que no esté. La pregunta es inquietante. ¿Quién decide qué países merecen existir? ¿Y qué pasa cuando la existencia de una nación se convierte en una amenaza para el relato global? El país con fronteras invisibles. En una zona del Cáucaso Sur, entre montañas agrestes y carreteras vigiladas, existe un territorio que opera como un país, pero no es reconocido como tal por la mayoría del mundo. Tiene su propio parlamento, ejército y moneda. Su gente vota, trabaja, estudia y canta un himno nacional. Pero si buscas su nombre en algunos mapas, simplemente no lo vas a encontrar, como si alguien hubiera borrado su existencia con una goma geopolítica. Ese país se llama Nagorno-Karabaj, también conocido por su nombre armenio, Artsaj. Ha sido el epicentro de una de las disputas territoriales más complejas del siglo XXI. Para sus habitantes, es una nación soberana que lucha por su autodeterminación. Para Azerbaiyán, es un territorio ocupado ilegalmente. Y para la mayoría de los países del mundo, es un asunto demasiado espinoso para tomar partido. Lo inquietante no es solo su estatus legal, sino cómo su realidad se distorsiona en la cartografía global. Empresas como Google, Apple o Microsoft han adaptado sus mapas digitales según intereses políticos o presiones de estados. En algunos casos, Nagorno-Karabaj aparece como una región autónoma. En otros, es simplemente parte de Azerbaiyán, y en muchos desaparece por completo, dejando a sus habitantes en una especie de limbo cartográfico. Esta omisión no es inocente. Los mapas, aunque parezcan neutros, son armas de poder blando. Lo que no se dibuja no existe, y lo que no existe no reclama derechos. Para muchos habitantes de Nagorno-Karabaj, esa invisibilidad es otra forma de violencia. No tener un lugar oficial en el mundo significa también no ser parte de sus reglas, sus tratados o sus protecciones. Así comienza esta historia, con un país que se ve, se toca y se habita, pero que fue declarado inexistente con solo mover una línea. Mapas que mienten. Desde la escuela nos enseñaron a confiar en los mapas, colores delimitados, líneas precisas y nombres ordenados. Pero lo que nunca nos dijeron es que cada mapa es una declaración política, no un reflejo objetivo del mundo. La geografía, lejos de ser neutra, puede ser manipulada según quien la financie, quien la apruebe o quien la reclame. En el caso de Nagorno-Karabaj, los mapas oficiales varían según el país que los publique. Un atlas impreso en Moscú puede mostrarlo como una república independiente. Uno editado en Bakú lo representa como parte integral de Azerbaiyán. Mientras tanto, Estados Unidos y la Unión Europea optan por ignorar su existencia oficial para evitar fricciones diplomáticas. Así, el mismo territorio cambia de forma dependiendo de los ojos que lo miran. Pero no se trata solo de papeles. Las plataformas digitales también participan en este juego de silencios y omisiones. Google Maps, por ejemplo, ha sido criticado por adaptar sus representaciones a las exigencias de gobiernos con los que hace negocios. En el caso de China, la plataforma muestra a Taiwán como parte indivisible del país. Con Crimea ocurre lo mismo dependiendo desde donde accedas. Y con Nagorno-Karabaj, el algoritmo decide su existencia según el usuario. Esto tiene consecuencias reales. Un territorio que no aparece en el mapa no recibe cobertura mediática, no figura en las estadísticas globales y sus emergencias no provocan respuestas internacionales. La censura no siempre se da con bloqueos o represión. A veces la invisibilidad basta. Basta con no dibujar una línea para borrar a todo un pueblo. Los mapas no son lo que parecen. Son narrativas del poder, herramientas de validación y en muchos casos de negación. Y en esa tensión entre lo visible y lo omitido,
Nagorno-Karabaj se convierte en el ejemplo más inquietante de cómo se puede desaparecer un país sin mover un solo ladrillo. Una nación entre fuegos cruzados. Nagorno-Karabaj no solo ha sido borrado de los mapas, también ha sido el escenario de una guerra larga, silenciosa y en ocasiones olvidada. Desde el colapso de la Unión Soviética, este territorio ha sido el epicentro de una disputa sangrienta entre Armenia y Azerbaiyán. Miles de vidas se han perdido, aldeas han quedado en ruinas y generaciones han crecido bajo el sonido constante de sirenas y explosiones. Lo que en principio parecía una tensión fronteriza escaló rápidamente a un conflicto militar de grandes proporciones. En los años 90, la región se declaró independiente con el apoyo de Armenia. Azerbaiyán, sin embargo, jamás reconoció esa separación. Desde entonces, la región ha vivido en un limbo jurídico, con enfrentamientos periódicos que cada tanto reaparecen con una brutalidad inesperada. En 2020, el conflicto resurgió con una intensidad que sacudió al mundo. Drones, artillería pesada y tecnología militar moderna marcaron una nueva etapa de la guerra mientras la comunidad internacional observaba con distancia. Al finalizar el enfrentamiento, Azerbaiyán logró recuperar parte del territorio, y muchas familias armenias tuvieron que huir de sus hogares en cuestión de horas. Las imágenes de ancianos quemando sus propias casas antes de irse para que no cayeran en manos enemigas conmovieron al planeta, pero por poco tiempo. El silencio global es tan ensordecedor como el ruido de las bombas. La falta de reconocimiento internacional convierte cada muerte en una estadística dudosa, cada reclamo en una formalidad sin eco. Una nación no reconocida no tiene embajadores, ni tratados, ni protección diplomática. Es una tierra entre fuegos cruzados, condenada a existir solo mientras dure la resistencia. El caso de Nagorno-Karabaj demuestra que los mapas no solo dictan territorios, también determinan quién puede vivir en paz y quién debe pelear todos los días por demostrar que existe. La guerra que no aparece en los titulares. ¿Cómo se libra una guerra que muchos prefieren ignorar? Mientras en otras partes del mundo los conflictos ocupan portadas y hashtags, el enfrentamiento por Nagorno-Karabaj suele quedar relegado a notas de pie de página o directamente fuera del radar mediático. La invisibilización de esta disputa no solo ocurre en los mapas, sino también en la narrativa internacional. El conflicto entre Armenia y Azerbaiyán por esta región no es nuevo, pero ha sido tratado con una mezcla de cautela diplomática y silencio estratégico por las grandes potencias. Mientras tanto, la población civil vive entre bombardeos, desplazamientos forzados y una constante incertidumbre, sin que los medios de comunicación masiva pongan atención sostenida sobre sus vidas. ¿Por qué ocurre esto? En parte porque el mundo no quiere incomodar a Azerbaiyán, un país rico en petróleo y estratégicamente ubicado. También porque Nagorno-Karabaj no es reconocida oficialmente por la mayoría de las naciones, lo que permite que el conflicto se mantenga en un limbo legal y ético. No hay una presión internacional consistente, ni sanciones, ni cobertura mediática proporcional al sufrimiento humano involucrado. Esto no significa que no haya reportes, pero suelen ser esporádicos, técnicos, distantes. La falta de imágenes emocionales, de rostros, de historias contadas desde adentro, refuerza la sensación de que Nagorno-Karabaj es un lugar lejano, abstracto, casi irreal. Y cuando una tragedia no se cuenta, parece no doler, pero sigue ocurriendo. La historia de Nagorno-Karabaj no es solo la de un conflicto olvidado, ni la de un país que lucha por ser reconocido. Es también el espejo de una pregunta más profunda que pocas veces nos atrevemos a formular. ¿Cuántas otras naciones, pueblos o territorios han sido borrados del mapa sin que nos demos cuenta? ¿Y qué fuerzas operan en las sombras para decidir qué merece existir y qué no? Cuando una frontera desaparece de un mapa, no es solo una línea la que se desvanece. Desaparecen también los derechos, las voces, los relatos, los nombres propios, las tragedias que nadie documenta y los himnos que se cantan en lenguas que no figuran en los tratados oficiales.
Y eso convierte a los mapas no en una herramienta de orientación, sino en una expresión de poder. Lo que no se dibuja no reclama, lo que no se nombra no duele, lo que no existe en los registros deja de existir en la memoria colectiva. Quizás entonces la verdadera guerra no siempre se libra con armas, a veces basta con una omisión cartográfica, con una ausencia en los titulares, con el silencio estratégico de los organismos internacionales. Y lo más inquietante es que aceptamos ese silencio como si fuera neutralidad, cuando en realidad también es una forma de intervención. Nos interesa saber qué piensas. ¿Qué otros territorios crees que han sido silenciados por los mapas? ¿Quién debería tener la última palabra sobre la existencia de una nación? Si esta historia te hizo mirar el mundo desde otro ángulo, te invitamos a dejar tu comentario, compartir el video y dar like. No solo ayudas a que el algoritmo recomiende este contenido a más personas, también contribuyes a mantener vivas las preguntas que muchos prefieren no formular. Esto es RetroClick. Aquí regresamos al pasado para entender mejor lo que el presente insiste en esconder.